Bienvenido a esta nueva sesión de nuestro simposio. Mi nombre es Diego Aguirre y vamos a hablar de imágenes en tumor endocrino metastásico de primario desconocido. Vamos a dividir esta charla en la primera parte, es imágenes morfológicas, y en la segunda parte tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar del rol de las imágenes funcionales en tumor endocrino de primario desconocido. Vamos a arrancar con este paciente. Este paciente se presentó hace como año y medio en nuestro hospital. Es un paciente de 18 años, masculino, debutó con dolor abdominal y pérdida de peso. Y en las imágenes morfológicas que estamos viendo a la izquierda, estamos viendo una escanografía con múltiples lesiones hepáticas en ambos lóbulos de aspecto metastásico y tenía en la imagen inferior, un nódulo peritoneal en la pelvis, que es esta lesión. Este paciente le hicimos una biopsia percutánea ya por ecografía, y el diagnóstico histológico fue un carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, metastásico, con un Ki67 del 70%. Le hicimos un PET con FDG con este diagnóstico histológico, y fíjense que en el PET las lesiones metastásicas hepáticas, la mayoría de ellas son muy activas metabólicamente. Y el nódulo peritoneal en la pelvis, en el receso rectovesical, también es hipermetabólico. De todos modos, se le hizo un PET con DOTA galio 68 y fíjense que las lesiones metastásicas hepáticas no captan el galio 68. Este paciente, confirmado, pues como esperábamos, no captaba el galio de un carcinoma endocrino pobremente diferenciado con una alta actividad metabólica en el PET con FDG. Entonces, con ese caso introductorio vamos a hablar de la epidemiología del tumor endocrino metastásico con primario desconocido, el rol de las imágenes. Vamos a revisar un algoritmo de estudio de esos pacientes y vamos a hablar en lo que a mí me produce más dificultad, y es la localización oculta de los tumores endocrinos, en particular los que están en el tracto gastrointestinal. Y de nuevo, la segunda parte de esta charla va a ser la evolución de las imágenes morfológicas a las imágenes funcionales, muy complementario. Enhorabuena para los pacientes. Desde el punto de vista de epidemiología, los tumores endocrinos metastásicos de primario desconocido han aumentado en incidencia. Y hoy, en 2017, que fue publicado este journal en JAMA, este artículo en JAMA, la incidencia es aproximadamente 0,84 por 100.000 habitantes de tumor metastásico de primario desconocido, comparado en la década de los 90 de 0,74 por 100.000 habitantes. También en este artículo de JAMA del 2017 mencionan que entre el 12 al 22% de los pacientes con tumores endocrinos se presentan como enfermedad metastásica y no se logra encontrar el primario. Y finalmente menciona que comparado con los carcinomas o adenocarcinomas de origen primario no conocido, la incidencia de ellos es del 5% de cáncer de primario desconocido. Entonces tenemos un 12 al 22% de pacientes con tumor endocrino metastásico de primario desconocido y un 5% de cáncer de no neuroendocrino de primarios desconocidos. Fíjense que la incidencia de este problema, este reto diagnóstico, es alta. Y de nuevo, es un reto diagnóstico que implica una búsqueda exhaustiva del primario, una búsqueda exhaustiva del primario en las localizaciones que vamos a mencionar. De nuevo, un rol o un reto diagnóstico mayor en la búsqueda del primario en intestino, búsqueda del primario en pulmón y páncreas, que por fortuna, por la resolución anatómica y tanto de las imágenes morfológicas como de las imágenes funcionales, es de cierta forma menos complicado. Entonces, cuando los que estamos enfrentados a leer estudios en oncología, buscamos responder algunas preguntas que nos pregunta el oncólogo, y debemos aportar información que sea útil para el impacto del paciente. El oncólogo busca cuál es el sitio del tumor primario. En este escenario específico de pacientes con tumor endocrino o con carcinoma metastásico de primario no conocido, ¿hay un sitio evidente de tumor primario? ¿Dónde y cómo es el método de la biopsia que le puedo hacer al paciente? ¿Son necesarias imágenes adicionales para obtener el mejor diagnóstico? ¿Y cuál es la apropiada? ¿Cuáles son los resultados de las imágenes inmunohistoquímica y laboratorios, y concuerdan entre ellos o me están mostrando cosas diferentes? ¿Y cuál es la evolución de la respuesta a la terapia del paciente al cual estoy enfrentando? Y lo que debemos aportar nosotros, radiólogos, es, bueno, los hallazgos de las imágenes del tumor primario. Para saber el tumor primario debemos tener en mente cuáles son los patrones de diseminación frecuentes de los diferentes neoplasias. Existe un diagnóstico diferencial de esa
de ese complejo de imágenes al cual nos estamos enfrentando y cuál es mi nivel de certeza diagnóstica ante el paciente. De nuevo, voy a aportar cómo obtener el diagnóstico histológico, cuál es el mejor sitio para hacerlo, cuál es la guía para hacerlo y cuáles son los riesgos a los cuales expongo al paciente. Necesito imágenes complementarias o adicionales y un balance entre costo-beneficio de estas imágenes complementarias, que en nuestro contexto Colombia es muy importante. Siguiente, ¿hay concordancia entre imágenes, inmunohistoquímica y laboratorio? ¿O realmente estoy viendo una manifestación típica o una manifestación atípica de un problema usual? Asegurar una muy buena comunicación con el equipo tratante. Y ahí, en nuestra experiencia, la formación del grupo multidisciplinario ha sido muy importante. Y finalmente, los criterios de respuesta a la terapia. Y acordémonos que en criterios de respuesta a la terapia habrá otro capítulo de un montón de sistemas estandarizados que ya existen para evaluar esa respuesta a la terapia de nuestros pacientes, e imágenes, tanto morfológicas como funcionales, hoy son consideradas como biomarcadores de la respuesta a la terapia. Entonces, ahora veamos cuál es el algoritmo de abordaje de estos pacientes con cáncer de primario desconocido. Y el algoritmo de esos pacientes es, tenemos una evaluación inicial en el cual estamos viendo un estudio de clínico y laboratorio con una sospecha, con estudios de laboratorio apropiados, unos estudios de imágenes básicos que nos demuestran una enfermedad metastásica generalizada y un estudio de patología que el estudio de inmunohistoquímica nos debe guiar al respecto. Este es un abordaje para los pacientes con cáncer genérico de primario desconocido. Y este es un abordaje específico para los pacientes de tumor endocrino de primario desconocido. Entonces veamos, el paciente tiene enfermedad metastásica diagnosticada por TAC o resonancia. El siguiente punto es la respuesta que tenemos con base en la inmunohistoquímica. Y si la inmunohistoquímica nos demuestra que es un tumor bien diferenciado, probablemente el siguiente paso va a ser un PET con gadolinio, con DOTA marcado con galio 68 e imágenes morfológicas, un TAC de tórax y un TAC o una resonancia de abdomen y pelvis. Y si aún no estamos encontrando el primario, un TAC por enteroclisis para evaluar el primario en esa búsqueda del primario intestinal. Ahora, en los pacientes con enfermedad pobremente diferenciada, el complemento va a ser con un PET con FDG y una resonancia de cerebro del sistema nervioso central con contraste. Ahora, si los pacientes son sintomáticos, seguramente va a ser muy importante sumarlo a una endoscopia, una colonoscopia y eventualmente de nuevo el PET con el DOTA FDG, con el DOTA marcado con calio, que es clave. Entonces, en este algoritmo, fíjense que estamos viendo más o menos de forma genérica el estudio de los pacientes con esta presentación que constituye un reto. Resonancia magnética, fíjense que estaba mencionada como una opción del abdomen y el objetivo es la localización de las metástasis, pero la resonancia magnética de abdomen, incluyendo la enterografía por resonancia magnética, que vamos a hablar un poco más adelante, tiene un rol limitado en la búsqueda del primario. Probablemente en la búsqueda del primario tiene un rol más importante la escanografía de abdomen y pelvis y la enterografía por escanografía, que tiene un mejor desempeño diagnóstico en este grupo de pacientes. Entonces, vamos a buscar un grupo de tumores que ya estamos guiados por inmunohistoquímica de un posible primario o estamos enfrentados ante unos pacientes que tienen un carcinoma endocrino tan pobremente diferenciado que no sabemos el primario. Si vemos cuál es el origen de los tumores endocrinos, acordémonos que el 70% de todos ellos tienen origen del tracto gastrointestinal. Y de ellos el más frecuente es el ilion distal. El segundo en frecuencia en el tracto gastrointestinal es el recto. Tercero, apéndice. Y después viene un área de múltiples sitios que compiten entre ellos, unos más, unos menos, pero mucho menos frecuentes, el estómago, el duodeno, el yeyuno y el colon, en los cuales son menos frecuentes los tumores endocrinos. 70% origen gastrointestinal, 25% pulmonar y un porcentaje bastante significativo, entre el 10 al 15% de tumores de origen pancreático. Entonces, con ese escenario vamos a buscar dónde vamos a encontrar el tumor primario. Entonces, primero acordémonos la presentación del tumor endocrino pulmonar. Y por fortuna hoy las imágenes, tanto morfológicas como funcionales, nos dan una muy buena resolución y muy buen detalle anatómico del pulmón. Luego, encontrar los tumores
primarios que son responsables de un carcinoma endocrino metastásico del pulmón, del primario pulmonar, no es complicado. Y acordemos que en el pulmón tenemos dos presentaciones típicas. Un tumor central que está usualmente en el árbol traqueobronquial. Esta presentación central es más frecuente. De nuevo, está cerca de la bifurcación traqueal. Usualmente se ve un nódulo endoluminal, una lesión polipoide endoluminal. Algunas veces hasta el 30% tiene calcificaciones y produce atelectasias postobstructivas, neumonitis y tapones de moco. Y usualmente lo que vemos como el dedo de guante en imágenes. Y aquí estamos viendo un caso en las imágenes de la izquierda que vemos una lesión endoluminal en el bronquio fuente izquierdo, un carcinoma endocrino, un tumor endocrino, perdón, central bronquial. Y también tenemos la presentación periférica, tumores periféricos, la mayoría usualmente son lesiones pequeñas, menor de 3 a 4 centímetros, son masas bien definidas, de control lobulados, el contenido estrogéneo porque el crecimiento tiene en su interior áreas de necrosis. Y esta es una paciente que estamos viendo con una masa, resultó siendo un tumor endocrino bien diferenciado en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Entonces, pulmón no es tan complicado encontrarlos en el escenario de un paciente con una enfermedad metastásica. Las que son un reto son los pacientes con neoplasias gastrointestinales. Y acordemos que estas neoplasias gastrointestinales tienen una manifestación clínica variable, pueden estar asociados a neoplasia endocrina múltiple y a neurofibromatosis tipo 2. Son el 2% de los tumores gastrointestinales, son hasta el 20 o el 30% de los tumores del intestino. De estos son el 2% de los tumores gastrointestinales y la mayoría son de los tumores del intestino delgado, del hilo distal. Y de estos, hasta el 20 o el 30% son tumores endocrinos. O sea que cuando tenemos una lesión del hilo distal, existe de 1,5 a 1,4 probabilidades de que esta lesión sea un tumor endocrino. La detección es limitada por el tamaño de la lesión y el TAC tiene una sensibilidad regular, 60%, la enterografía por TAC hasta el 93% y obtenemos diferentes fases que mejoran un poco el rendimiento diagnóstico de estos pacientes. ¿Cómo se ven los neoplasias neuroendocrinas del tracto gastrointestinal? Tiene una apariencia variable, depende del tamaño. Usualmente se ven como más polipoides o áreas de engrosamiento nodular mural. La mayoría ya son lesiones hipervasculares, pueden ser solitarios o múltiples. Pueden producir intussuscepción, invaginaciones o obstrucción intestinal. Infiltran el mesenterio y esa infiltración del mesenterio produce fibrosis, un patrón retráctil del mesenterio, de los vasos mesentéricos, como en la imagen a la derecha, y produce isquemia del segmento intestinal comprometido y tiene un compromiso ganglionar muy importante en el mesenterio. Entonces, de nuevo, un alto compromiso ganglionar al diagnóstico inicial. Hasta el 50% de los tumores tienen compromiso ganglionar cuando son menores de 1 centímetro y hasta el 33% de los tumores endocrinos menores de 5 milímetros tienen compromiso ganglionar al diagnóstico inicial. Hablamos del mesenterio, ese engrosamiento y la obstrucción de los vasos mesentéricos que lleva isquemia intestinal, liberan serotonina en el mesenterio con una gran reacción desmoplásica, como esta imagen con un patrón estrellado de la grasa mesentérica y puede producir calcificaciones. Hay unos hallazgos en imágenes que hablan que el tumor es mal diferenciado cuando hay una masa mayor de 4 centímetros, cuando el contenido es necrótico o quístico, cuando el crecimiento es circunferencial, cuando hay invasión transmural o cuando hay evidencia de compromiso extraintestinal, compromiso de la grasa mesentérica o compromiso ganglionar. Y las metástasis de esos tumores, la mayoría son al hígado, un menor porcentaje son pulmón, óseas, de ovarios y peritoneo, y el riesgo de metástasis hasta mayor de 2 centímetros es del 40%. En resonancia, para evaluar el tumor primario, el rol es limitado. El rol de resonancia magnética, incluyendo enterografía por resonancia magnética, que es muy útil en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la sensibilidad y el rendimiento diagnóstico para detectar tumores endocrinos disminuye mucho hasta menor del 60% en esta búsqueda de tumores. Entonces, el rol principal de resonancia es evaluar el compromiso hepático con una muy buena sensibilidad. Entonces, veamos el tumor gástrico. El tumor gástrico ya sabemos cuál es la presentación. La mayoría de esas lesiones son lesiones polipoides, hipervasculares y el tamaño de la lesión está asociado al compromiso ganglionar y de cierta forma al grado de diferenciación. Las lesiones gástricas primarias no son difíciles de encontrar porque usualmente tenemos unas imágenes que si son buenas son fáciles y un estudio endoscópico que lo permite encontrar rápidamente. El que es otro reto diagnóstico es el tumor endocrino duodenal. Acordémonos que este es entre el 2 al 8% de las neoplasias del tracto gastrointestinal y ahí tenemos gastrinomas, somatostatinomas, tumores no funcionales, mal diferenciados y paragangliomas. Algunos pueden ser múltiples y la mayoría de estas lesiones, como la mayoría de lesiones del tracto gastrointestinal, son lesiones hipervasculares.
tengamos en mente nuestro triángulo de gastrinoma. Acordémonos que el triángulo de gastrinoma, el objetivo es encontrar hasta el 90%, 95% de los tumores secretores de gastrina que están el borde, un triángulo entre el borde, la confluencia entre el conducto cístico y el conducto hepático superiormente, medialmente la confluencia, la unión entre el cuello y el cuerpo del páncreas, e inferiormente la unión entre la segunda y la tercera porción del duodeno. Esperamos que en este triángulo de gastrinoma encontremos la mayoría de los pacientes, de los tumores que son secretantes de gastrina en los tumores funcionales. Y el otro capítulo, neoplasias colorectales, de nuevo, lesión polipoide, hipervascular, de tamaño variable. La mayoría de estas lesiones son menores de 1 centímetro. La mayoría, algunos pueden ser solitarios, algunos pueden ser múltiples, y algunas masas son ulceradas e infiltrantes. Y esos son un par de pacientes. El paciente superior es una escanografía que fue vista retrospectivamente, cuando ya desafortunadamente tenía, este fue el TAC 2 años antes del diagnóstico de cómo debutó con enfermedad metastásica tardía, y tenía un TAC previo y no lo vimos retrospectivamente, y son un par de pacientes con neoplasias del colon derecho y rectal en resonancia. Y el apéndice cecal constituye el tumor apendicular más frecuente. La mayoría de esos tumores apendiculares son hallazgos incidentales en el estudio de patología en la postapendicectomía. La mayoría de los pacientes de estos tumores en el apéndice se localizan en la punta, 75%, cuerpo 20% y base 10%, y el tamaño está asociado a pronóstico, con mayor de 2 centímetros, sin duda con peor pronóstico. Entonces, vamos a terminar esta parte de imágenes morfológicas con el algoritmo de imágenes de cómo estudiar al paciente con las imágenes del tumor endocrino metastásico. Acordémonos que el rol de las imágenes morfológicas es muy importante, y vamos a hablar ahora del rol de las imágenes funcionales. Entonces, un poco en conclusión de esta primera parte, el tumor endocrino metastásico con primario desconocido sin duda es un reto diagnóstico. Por fortuna ya hay algoritmos de cómo enfrentar a esos pacientes. El perfil de inmunohistoquímica en patología es clave para guiar la búsqueda del primario. Y de nuevo, la búsqueda es mucho más minuciosa y más retadora en los pacientes con un primario de probable origen gastrointestinal, en los cuales nunca se encuentra el primario. Y en ese, un capítulo especial, el TAC por enteroclisis tiene un desempeño diagnóstico superior a la resonancia por enteroclisis o por enterografía. Entonces, ahora tengo el gusto de introducir a la siguiente conferencista, la doctora Vanessa Murat. Nos va a hablar del rol de las imágenes funcionales, PET, en este escenario de pacientes, tumor endocrino con metastásico con primario desconocido. La doctora Vanessa Murat es radióloga, es médico, radióloga colombiana. Hoy les voy a hablar del rol de las imágenes híbridas y moleculares en tumor neuroendocrino de primario desconocido. Los tumores neuroendocrinos de primario desconocido son más frecuentes de lo que se esperaría. El sitio primario de origen no se logra identificar inicialmente en alrededor del 20% de los casos. Sin embargo, de todas las neoplasias de origen desconocido, estos solo representan el 5%. Este tipo de tumores, que se presentan con mayor frecuencia en estadios avanzados, por lo general son no funcionantes o pobremente diferenciados, y esto también dificulta su evaluación. La importancia de encontrar el sitio primario de origen radica en que esto puede determinar el pronóstico del paciente y sobre todo el manejo, lo cual porque va a permitir hacer una estadificación más precisa, seleccionar una intervención quirúrgica adecuada y definir la terapia farmacológica dirigida. Entre más temprano se identifique el sitio primario de origen, más opciones de manejo va a tener el paciente, así que su pronóstico va a mejorar. Y ahí es donde está el principal rol de las imágenes funcionales o imágenes híbridas, que es un concepto más actual. Este tipo de imágenes desde hace mucho tiempo se recomiendan como parte del estudio de estos pacientes, y su rápida evolución durante los últimos años, así como su mayor disponibilidad, ha permitido que cada vez se utilicen más. Como ejemplo de esto, vemos que en las guías NCCN se sugiere por primera vez en 2016 la gammagrafía con receptores de somatostatina, y solamente un año después se empezó a recomendar el PET con galio 68 y el PET-FDG, los cuales en la versión más reciente del 2021 ya hacen parte de los estudios iniciales mandatorios para la evaluación de estos pacientes, y se cuenta no solo con la posibilidad de fusión con TAC, sino con resonancia magnética.
Entonces, como vemos en este campo de las imágenes híbridas, hay constantes avances con el objetivo de optimizar la detección temprana del tumor primario para lograr una mayor sobrevida en los pacientes. Un concepto fundamental en imágenes funcionales e híbridas es el de teranóstico, que consiste en el abordaje diagnóstico enfocado a la intervención terapéutica. Para lograr esto se utilizan moléculas específicas como péptidos, agonistas o antagonistas que marcados con un radioisótopo determinado permiten hacer diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Cuando los marcamos con radioisótopos emisores de radiación gamma, se detectan y se localizan las lesiones. Y cuando marcamos esas mismas moléculas con radioisótopos emisores alfa o beta, se tratan las lesiones. De esta manera se ve lo que se trata y se trata lo que se ve, que es el principio del teranóstico en medicina nuclear. Este abordaje es muy importante en tumores neuroendocrinos, ya que estos sobreexpresan varios receptores hormonales que son excelentes blancos moleculares. Entre estos, los receptores de somatostatina son los más importantes, sobre todo los tipo 2, que son los más abundantes en la mayoría de tumores. Sin embargo, esto puede variar según el grado de diferenciación del tumor y es importante tenerlo en cuenta para determinar el tipo de imágenes que vamos a utilizar tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Ya teniendo claro este concepto de teranóstico, es más sencillo entender el rol de las imágenes híbridas y moleculares en tumores neuroendocrinos, que cada vez es más importante durante todas las etapas de la enfermedad. Estos estudios no solo nos permiten localizar el tumor primario, sino que además permiten determinar la extensión de la enfermedad y evaluar el estado de receptores de somatostatina para guiar el tratamiento. También son fundamentales en el seguimiento para la detección de enfermedad residual, recurrencia o progresión, y actualmente tienen un papel muy importante en la parte del manejo, ya que las terapias con lutecio cada vez están más disponibles. Hoy voy a hablar específicamente de la parte de diagnóstico y la detección de primario desconocido. Para esto contamos con técnicas de gammagrafía con SPECT-CT y técnicas de PET fusionado con TAC o con resonancia, así como con múltiples radiotrazadores, los más importantes a base de péptidos análogos de receptores de somatostatina. Cada uno de estos estudios tiene características y ventajas e indicaciones diferentes, que es en lo que voy a hacer énfasis hoy. El primer radiotrazador con análogos de somatostatina disponible fue el Octroscan, como todos lo conocemos, pero en años recientes se desarrolló otro análogo marcado con tecnesio 99, el Tectotrae, que además de proporcionar imágenes planares de mejor resolución, con un tiempo menor de adquisición, representa menos radiación para el paciente. Este último ya está en uso en Colombia. Sin embargo, el más ampliamente utilizado y estudiado es el Octroscan. Este tiene una sensibilidad para la detección de primario desconocido variable, en promedio del 65%, con un rango amplio, que depende principalmente del tamaño del tumor. Tumores menores de 2 centímetros a veces no se pueden localizar con esta técnica. Sin embargo, en otros contextos, como por ejemplo para la detección de metástasis hepáticas, el Octroscan tiene un desempeño mucho mejor y pues tiene una sensibilidad similar a la de la resonancia magnética, que es el estándar de oro. La especificidad de este estudio es del 80%, con un valor predictivo positivo del 93% y un valor predictivo negativo del 36%. Otra opción que nos muestra específicamente la vida de las catecolaminas es la gammagrafía con metayodo benzilguanidina, que está indicada principalmente para el diagnóstico de tumores productores de catecolaminas, es decir, feocromocitoma, paraganglioma y neuroblastoma, donde tiene una sensibilidad hasta del 90% con un valor predictivo positivo del 100%. También tiene buen desempeño para la detección del carcinoma medular de tiroides, pero su uso es limitado en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. En Colombia solo está disponible marcada con yodo 131, lo cual implica mayor radiación para el paciente y pues esto sumado a la poca disponibilidad y el alto costo hace que no se use con frecuencia.
Para las imágenes de PET, bien sea con tomografía o resonancia, contamos con 3 posibles radiotrazadores. El primero y más utilizado es a base de péptidos análogos del octreótide marcados con galio 68, que es lo que conocemos como PET con análogos de receptores de somatostatina o PET galio o PET DOTA. De estos péptidos análogos, los más comúnmente utilizados son el DOTATATE, el DOTATOC o el DOTANOC, que se diferencian solamente por su afinidad por los subtipos de receptores de somatostatina. Todos tienen buena afinidad por los receptores tipo 2, que son los más abundantes en la mayoría de tumores neuroendocrinos, y al compararlos no se ha demostrado diferencia significativa en su desempeño diagnóstico ni tampoco en la calidad de las imágenes. En Colombia el que se utiliza es el DOTATOC. Estos son los trazadores de elección para sospecha de primario gastroenteropancreático, pulmonar, adenoma hipoficiario o carcinoma de células de Merkel. Son múltiples los estudios que demuestran la utilidad del PET galio-DOTA y que comparan su rendimiento diagnóstico con todas las otras modalidades. Estos son 4 grandes metaanálisis realizados en los últimos 10 años que resumen la evidencia más importante. Lo que concluyen es que este tipo de PET tiene una sensibilidad general para la detección del primario desconocido del 72 al 92%, con una especificidad del 92 al 98%, valor predictivo positivo hasta el 95% y valor predictivo negativo del 67%. Adicionalmente, se ha demostrado que en pacientes con diagnóstico ya establecido, el PET puede cambiar el manejo hasta en un 35% de los casos en promedio. Este es un caso de un paciente de 71 años con clínica y laboratorios sugestivos de tumor neuroendocrino gastroenteropancreático. Los estudios anatómicos fueron considerados inicialmente normales, por lo que se realizó un PET-DOTA. Acá en las imágenes entonces podemos ver la actividad fisiológica del radiotrazador en el hígado, el vaso, los riñones, las glándulas suprarrenales y de menor intensidad en las glándulas salivares, en el intestino y en la próstata. Como hallazgo anormal, encontramos aumento focal de la actividad en el bulbo duodenal, donde en el TAC de manera retrospectiva se identificó esta pequeña lesión nodular hipervascular consistente con el tumor primario, lo cual se corroboró posteriormente con biopsia. Al comparar el PET-DOTA con el Oxreoscan, encontramos múltiples ventajas del primero. Las más importantes son la mejor resolución espacial que proporciona el PET, su mayor disponibilidad para la detección de lesiones pequeñas hasta de 5 milímetros, con lo cual también aumenta la especificidad. Además, el tiempo para realizar la imagen después de la inyección es menor, igual que el tiempo de adquisición del estudio, lo cual mejora el flujo de trabajo. Y finalmente, la dosis de radiación para el paciente es mucho más baja con el PET. Adicionalmente, se ha demostrado que si se realiza el PET-DOTA después del Octreoscan, este aporta información adicional relevante en aproximadamente 30% de los pacientes, lo cual cambia el manejo, especialmente detección de lesiones hepáticas y cerebrales. Por todas estas ventajas, el PET galio-DOTA se considera actualmente la imagen funcional de elección para la evaluación tanto de pacientes con primario desconocido como pacientes con diagnóstico establecido. También contamos con el PET-FDG, que en tumores neuroendocrinos tiene un papel muy importante porque marca el pronóstico del paciente. Existe el fenómeno de flip-flop en el cual la expresión de receptores de somatostatina es inversamente proporcional al grado de diferenciación tumoral. Entonces, a medida que el tumor se va desdiferenciando, deja de expresar receptores de somatostatina y se vuelve más agresivo, aumentando su consumo de glucosa. Teniendo esto en cuenta, el PET-FDG está indicado como parte del diagnóstico inicial en conjunto con el PET-DOTA en 3 escenarios principalmente. Cuando se tiene un Ki-67 mayor de 5 a 10%, cuando se trata de un tumor pobremente diferenciado o cuando encontramos lesiones sospechosas en imágenes anatómicas con poca actividad en las imágenes con análogos de somatostatina.
Realizar los dos estudios de PET, el DOTA y el FDG, en estos casos aumenta la sensibilidad para la detección del primario hasta el 92%. Este es un buen ejemplo en otro paciente con metástasis hepáticas que resultaron de un tumor primario duodenal bien diferenciado, con expresión importante, como vemos acá, de receptores de somatostatina y sin consumo significativo de glucosa al momento del diagnóstico. Durante el seguimiento podemos ver que el tumor primario creció un poco y que aunque algunas de las lesiones hepáticas respondieron al tratamiento, otras de ellas se desdiferenciaron y empezaron a captar FDG, lo que empeora el pronóstico del paciente. Esto pues no sería evidente de no haber realizado los dos estudios. Y adicionalmente, ya teniendo la información de estos dos estudios, se pueden utilizar diferentes sistemas de clasificación para determinar la conveniencia o no de realizar terapias con lutecio. Finalmente tenemos el PET-DOPA, que se hace con análogos precursores de las vías metabólicas de la dopamina, epinefrina y norepinefrina. Este radiotrazador es útil para la evaluación de tumores neuroendocrinos bien diferenciados, específicamente insulinomas en niños. También sirve para la evaluación de tumores con expresión baja de receptores de somatostatina o cuando se tiene alta sospecha de que el primario sea un feocromocitoma, neuroblastoma, paraganglioma o, como en este caso que tenemos acá, un carcinoma medular de tiroides que encontramos en un paciente de 47 años en quien después se confirmó neoplasia endocrina múltiple. Y bueno, a manera de resumen, recordar que las imágenes funcionales híbridas juegan un papel fundamental y ampliamente reconocido en todo el espectro de la enfermedad por tumor neuroendocrino. Recordar que para la parte de diagnóstico, búsqueda de primario y estadificación, la elección son las imágenes con análogos de receptores de somatostatina y podemos hacer imágenes de gammagrafía con SPECT-CT o imágenes de PET fusionado, bien sea con TAC o resonancia magnética, este último de elección por sus múltiples ventajas. Que además de esto, contamos con el PET-FDG y el PET-DOPA. El PET-FDG indicado en 3 casos específicos, si tenemos tumores con un KI67 alto, pobremente diferenciados o lesiones sospechosas sin actividad en imágenes con análogos de receptores de somatostatina, y el PET-DOPA también con unas indicaciones muy específicas. Muchas gracias por su atención y estoy atenta para cualquier pregunta que pueda resolver.